Pues la verdad es que, gracias, buenos días tengan todas y todos. La verdad es que me da mucho gusto presentar a quien hoy nos acompaña. Es la doctora Vania Pérez Morales, quien el día de hoy ha sido ya pues integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y está prácticamente haciendo la parte de presidencia del último año que le corresponde, en el que ha desarrollado diferentes líneas de acción, lo voy a decir así, con mucho respeto, sobre estrategias puntuales de lo que significa la política nacional anticorrupción. Y no me voy a meter a detalles, puesto que la participación de la doctora Vania es en base a toda la experiencia que tiene de más de 15 años en temas relacionados con la integridad, la ética, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México y América Latina. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, maestra en Trabajo Social con enfoque en Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México. En ese preámbulo, doctora, pues también externarle el reconocimiento a la gran labor realizada durante este proceso, en el que también, lo digo con mucho ánimo y mucho agrado, gozo de su amistad y eso hace que pues también esos logros tengan un significado de gratitud y reconocimiento distinto. Comentarle que encuentra un grupo de alrededor de 200 personas, es lo que promediamos en conexiones, de titulares de órganos internos de control de distintos entes, de entidades y municipios, lo que también enriquece la sana provocación, la sana discusión en términos de los temas que estamos manejando y sobre todo aprendiendo de quien el día de hoy, que es usted, nos expondrá. Por mi parte, quedo yo al escucha, insisto, del agradecimiento y el reconocimiento a su persona. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que para mí es un honor. Quiero decirles que de una manera en la que el destino es muy gracioso, Miguel tiene que ver, de alguna manera ha estado involucrado en el que yo llegara aquí al Sistema Nacional Anticorrupción. Y, y también hoy, ya muy cerca de concluir mi periodo como presidenta, el cual concluye el 28 de enero del próximo año, pues para mí no solamente representa pues un privilegio que el día de hoy iniciemos esta actividad, que sé que ya va a terminar también, pero que sea con la representación de Miguel desde la Contraloría, porque me parece, y lo digo con mucho, más allá del cariño, porque además hay personas a las que le tienes cariño, pero pues no puedes chulear tanto, ¿no? Pero en el caso de Miguel, la Contraloría del Estado, la maestra María Teresa Brito, me parece que es una de las servidoras públicas más respetadas, más trabajadoras. Su equipo así también lo es, más inteligentes, más en la vanguardia, pues por encima de muchísimos estados, incluso me parece que llevan la batuta en muchos temas en el ámbito nacional, y eso la verdad a mí me regocija, pero además es un privilegio enorme, pues que haya este intercambio y que fruto no solamente del cariño, de la amistad, de la admiración que le tengo a Miguel Ángel y a la maestra Brito, pues también hayamos construido y dejando algunas piedritas, para construir un cimiento más grande para este país y para este estado. Así que a mí me da mucho gusto hoy estar aquí. Espero que esté representado San Miguel el Alto, si no voy a tener que irme. ¿Está San Miguel el Alto? ¿Hay alguien de San Miguel el Alto o no, Neira? Miguel en el Sí, primer momento y Bueno, yo, seguramente Miguel. alguien más del equipo. yo soy de esa, y por ahí debe estar Ah, el titular ya del aquí que órgano. levantó la mano alguien de San Miguel el Alto. Es que soy adoptada de San Miguel el Alto, debes de saberlo, compañero Arat. Entonces,
Soy adoptada de Jalisco y soy adoptada de San Miguel el Alto, entonces, qué bueno que hay representación, pero veo que hay de un montón de lugares, o sea, de Mazatlán. Por aquí veo a mi querido amigo, José Juárez, de Aguascalientes. Qué gusto que sí te sumaste a este curso, querido. Mazatlán, por ahí de San Juan de Dios, etcétera, ¿no? No, 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 qué gran convocatoria, qué gran trabajo. Y justo cuando, pues, atinan las instituciones a materializar los trabajos, pues es que tenemos esto. Y pues yo estoy aquí a la orden, cuando ustedes me digan, empezamos. Todos suyas eh, ahora sí que las riendas del curso. Oigan, y pues vayamos comentando, ¿eh? O sea, tratemos de que sea una hora en la que podamos hablar, que sea más un diálogo, porque yo soy periquito, ¿eh? O sea, yo me van a agarrar y nadie me para, pero ustedes, ahí píquenle, escriban y yo voy leyendo sus comentarios y vamos hablando. Quiero empezar diciendo, y yendo a un lugar común, pero que es importante mencionar. No es normal tener los niveles de corrupción que tiene nuestro país. No es normal acostumbrarnos a vivir sin integridad. No es normal que el crimen haya traspasado las fronteras de nuestros estados para carcomer muchas de las instituciones y pues hacer las suyas. No es normal que el día de hoy no tengamos medicinas en el país, que los hospitales estén sin servicios. No es normal de ninguna manera que haya niños que se sigan muriendo en algunas comunidades en este país por falta de un suero, por falta de un mejoral. De verdad no es normal. No, no está bien. No es normal acostumbrarnos a que las carreteras estén siempre en obras, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, que siempre haya baches. Y no es normal que no haya reglas que se sigan y que además nuestros gobernantes sigan pensando que México y los diferentes estados de la República son un botín y que el trabajo no debería de servir al público, sino debería de servirse a ellos mismos. Parto de esta idea para decirles que, pues, me da mucho gusto ver que se inscribieron o que promediaron más o menos 200 personas por ahí de Angostura, de Sinaloa, de Ciudad del Carmen, de Mezquitic, de Chiapas. Voy a ir leyendo saludos porque como mi trabajo frustrado fue locutora de radio, entonces me gusta ir entre canción y canción, leyendo de dónde son. Bueno, pues no es casualidad que ustedes estén aquí. Y me parece también que a partir de este primer posicionamiento que les digo, también me gustaría empezar diciéndoles que la mayoría de las personas que viven en este país y que viven en los diferentes municipios de este país, estoy convencida que son íntegros, que son íntegras. La mayoría de las personas en este país viven a partir de la integridad, no son personas corruptas y además quieren un país que tenga instituciones fuertes y que funcione para los demás. Sin embargo, a veces no hemos unido esas fuerzas. Yo siempre les digo que la corrupción trabaja de una manera, en redes, de una manera muy, muy fuerte, de manera transnacional, de manera profesional, y que de esa manera nosotros debemos de responder con los mismos elementos. Entonces, en ese sentido, pues resulta muy importante la sesión del día de hoy porque justamente vamos a abarcar este gran tema que es la construcción de una integridad institucional, pero también ir viendo algunos temas de por qué no necesariamente se va a construir ahí. Entonces, empiezo agradeciéndoles a los que están aquí, por ahí de Huachinango, Jalisco, este.
el OIC de Angostura, de Campeche, bueno, ya habíamos leído esos. Ya también vi que por ahí de San Juan, del Salto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? Pues que podamos explorar algunos elementos clave. ¿Sí se ve como presentación o se ve mi panel de control? Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, el objetivo general es justamente que veamos los elementos generales de la integridad y cómo es que pues ustedes se vuelven promotores de la integridad y los representantes últimos no solamente de un sistema nacional anticorrupción, sino de la posibilidad de tener instituciones basadas en la ética y la integridad. Aquí viene un cintillo por aquí, cuando hablamos de integridad institucional. El curso se llama Cultura, mi sesión es Cultura Organizacional desde el sector público y justamente del sector público desde la integridad institucional, ¿no? Bueno, aquí les dejo algunos documentos, pero este en particular, Integridad Pública y Ética, hay algunos documentos que he tenido el privilegio de elaborar. Esto ustedes lo van a tener. Y uno de esos documentos que no sé bien si es ese, se me hace que no es ese porque no es con UNODC, es con UNDP, pero hay un documento que les recomiendo que busquen que se llama Ética e Integridad Pública, mapeo de buenas prácticas y viene todo lo mejor del mundo y es un gran documento y es un documento que construí con el PNUD para pues tener elementos para echar a andar en materia de integridad institucional. Bueno, tenemos componentes claves de la integridad, ustedes ya saben estos, pero me parece importante recordarlos, ¿no? Políticas y códigos de ética, liderazgos, mecanismos de control y de supervisión y capacitación y difusión, canales de denuncia y gestión de riesgos. ¿Por qué es que actualmente se dice que es muy importante tener a la prevención como parte transversal de cualquier política anticorrupción? Bueno, porque la prevención pues es una parte que cruza por todos los elementos antes de que exista un acto de corrupción o incluso ocurriendo y cuando ya ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que estamos en el municipio de Angostura y entonces en este municipio nos dicen que pues se tienen que comprar todos los insumos de papelería, ¿no? Y entonces el OIC por ahí, la OIC por ahí dice, el OIC porque vi que es, me parece que es hombre. Em, Oigan, pues fíjense que yo me estoy dando cuenta que se está generando las bases para la convocatoria, pero veo yo ahí muy apuntado al director de administración, porque fortuitamente el director de administración, su esposa tiene una papelera, la papelera más importante pues de la región, ¿no? Entonces, yo les anticipo que es posible que esta persona pues no solamente ingrese al concurso, sino que lo gane, porque además competentemente pues lo puede hacer, pero el que otorga el contrato pues finalmente termina siendo el propio director de administración. Entonces, ahí cómo entra la integridad. A ver, todavía no es un acto de corrupción o una falta administrativa grave que se haya realizado. Alguien nos está avisando por ahí desde Tepa. Hola a los amigos de Tepa, de Totatiche. Totatiche no es lo mismo de Teocaltiche, ¿verdad? Acabo de descubrir una cosa. Bueno, Zocualco de Torres. Bueno, entonces, oye, Vania, ¿y cómo incluimos ahí la integridad? Dicen los que saben, en términos generales, la integridad se basa en ser congruentes entre lo que está escrito en la norma y mi comportamiento. ¿Qué quiere decir esto?
que Vania se debe de comportar conforme a lo que dice la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Anticorrupción, de responsabilidades administrativas y toda la normativa que incluya el lugar donde trabajo. En este caso, estoy hablando del municipio de Angostura, entonces debería de entrar todo ahí. Y entonces ahí está señalado el conflicto de intereses, pero eventualmente pues todavía no se ha configurado. Y entonces va un ciudadano con el OIC y le dice, oye, pero yo sí ya vi, tengo pruebas de que va a participar, además ya dijo que va a dar un moche para que gane la licitación, porque además es una licitación bianual y pues depende de muchos millones de pesos. ¿Qué se debería de hacer? Si partimos de un enfoque de prevención, pues en realidad desde ahí podríamos tener el elemento sin llegar a la sanción, podríamos separar a esa persona de participar de la compra. Esa persona debería de decir de manera automática, oigan, yo no puedo participar en este proceso, pero como ya sabemos que no lo va a hacer y por ahí ya hemos tenido algunas alertas de que podría configurarse un acto de corrupción, entonces lo separamos de ese procedimiento y entonces ponemos a alguien más o le pedimos a una población hermana que nos ayude a hacer el proceso. Y finalmente, si gana, pues poner algunos elementos para que no sea el esposo el que esté tratando con la persona, ¿no? Y que revisar que las bases no estén hechas a modos, etcétera. Entonces, la integridad no solamente nos habla de, oigan, pórtense bien, oigan, vamos a ver un curso, qué bonito, y calificar esto, sino también de tomar acción frente a las pequeñas o grandes acciones que vamos viendo. Bueno, dice, efectivamente son dos municipios diferentes. Totatiche es de la zona norte del estado de Jalisco y Teocaltiche está por Lagos, es cierto. Muy bien, gracias, aprendí algo. De Autlán de Navarro, muy bien. Entonces, ahí vamos viendo que por eso ahora tenemos este enfoque de que la integridad y el tema de prevención es transversal, incluso a cuando ya está ocurrido un acto de corrupción. Y si ya ocurrió el acto de corrupción, Vania, imaginemos que nadie se dio cuenta y que efectivamente el señor le dio el contrato a su esposa. ¿Qué se tendría que hacer, colegas? ¿Qué piensan que se debería de hacer? Escríbanme por ahí sus respuestas. Ya pasó, ya ocurrió y ya le dimos un contrato de 5 millones de pesos. ¿Qué hacemos? Primero, hay que pensar que la integridad está hecha no solamente como este mantra que escuchamos como de, oiga, la integridad en el servicio público, no. La integridad nos ayuda a garantizar que los poderes y recursos confiados al Estado, cualquiera que se hable, el Estado mexicano, pero también los estados de la República, los municipios, se utilicen para los fines previstos, que realmente esto se utilice, que sea una barrera eficaz contra la corrupción, pero no solamente por la acción, sino también por la omisión. Oye, ya sabían que esto iba a ocurrir y no hicieron nada. Eso también puede representar un acto de corrupción o una falta administrativa grave. En ese sentido, pues se vuelve fundamental que fomentemos una cultura organizacional basada en la honestidad, en el respeto, la responsabilidad y todos aquellos valores que ya están inscritos en sus códigos de ética. Sé que la Contraloría del Estado de Jalisco ha trabajado muy fuerte sobre poner no solamente comités de ética, sino tener una política de ética e integridad para las instituciones que nos ayuden a mejorar el desempeño y la eficacia en el sector público. Ya tuve respuesta de aquí. Dice que la integridad es ser honesto incluso cuando no te ven y tiene un sentido congruente con su conciencia y valores. Saludos desde Atemajac de Brizuela. Ah, órale. Muy bien. Pocas veces escucho Atemajac, pero me parece que hasta he pasado por ahí, ¿eh? Este,
Sí los conozco, pero por ejemplo, hace rato escucharon que no conocía la diferencia entre esos dos municipios. Bueno, ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos cultura organizacional? Bueno, nos referimos a cuando todo este conjunto de valores y de las cosas que están escritas, así como nos decía el colega de Atemajac, donde todas estas cosas que nos dicen, todos estos comportamientos, prácticas, las normas, pues se vuelve nuestro objetivo principal y entonces esto se vuelve coherente y nos ayuda a cohesionar nuestra práctica para mejorar el bienestar y la vida de las personas que viven en nuestras comunidades y a las que estamos sirviendo. Y entonces en ese sentido, pues la cultura organizacional se vuelve el eje estratégico, no solamente de una institución, sino también puede ser de una empresa, puede ser incluso de la vida misma de una familia. Entonces, en ese sentido, a este municipio sí no lo conocía, Mazatán, Chiapas. Bueno, elementos de la cultura organizacional. Entonces, esto se vuelve un componente crucial de la gestión de los recursos humanos y entonces es lo que nos ayuda a que podamos interactuar. Porque además tenemos este gran marco de normas, tenemos todas estas cosas que nos han dicho además desde la formación en nuestras casas, tenemos toda la idea de que hay que comportarse con integridad, pero ahora, ¿eso cómo lo echamos a andar? Pues justamente sirve ya cuando interactuamos con los colegas, cuando interactuamos en el día a día y eso nos ayuda a ser de alguna manera, pues, congruentes, pero además de hacer viva esta cultura organizacional. Denme un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Permítanme. Disculpen. Bueno, entonces, vamos a tener estos elementos de la cultura organizacional y esa cultura organizacional debería de estar basada por lo menos en, eh, pues más o menos aquí traigo alrededor de 12 elementos, ¿no? Entonces, tenemos valores organizacionales, es decir, esos principios que vamos a tener como guía para interactuar en el trabajo con nuestros subordinados, con nuestros iguales y con nuestros jefes. Y esto nos va a ayudar a tener un clima laboral en el que todos sepamos qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Existirá una misión y un objetivo hacia dónde debería de ser el propósito de donde estamos. Por ejemplo, pues una planta recolectora de leche de la región de los Altos de Jalisco, pues tendrá como misión, pues tener eficacia, eficiencia a la hora de la recolección de leche y entonces ese es el propósito fundamental y entonces todo debe de alinearse a eso. Tenemos que tener una comunicación adecuada. Es muy común, una de las cosas muy comunes es que por lo regular las personas no saben qué hace su compañero, de verdad. Y tú le dices, oye, ¿y qué hace el de junto? Ni idea, ¿eh? O sea, yo vengo aquí todos los días, lo he visto años de mi vida enteros, lo conozco, conozco a su familia, pero no sé qué le toca hacer. Entonces, es muy importante que haya comunicación interna, no solamente la comunicación que tenemos entre pares para desenvolver nuestro trabajo y para hacernos el día pues más llevadero, sino también para saber qué es lo que hace otro y cómo podemos mejorar los procesos. En ese sentido, pues comienzan a existir normas y reglas y esto se vuelve pues la expectativa clara para tener un comportamiento orientado a la estrategia de donde estoy. Y siempre necesitamos liderazgos y no necesariamente los liderazgos vienen de los jefes, sino también vienen los liderazgos de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las instituciones públicas. Ay, no me digan que la presentación se quedó estática en la primera hoja, ¿eso es cierto? ¿Alguien me puede ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, pero sí ven que estoy como en la página 10 que dice elementos de la cultura organizacional. Está en la misma página inicial, doctora, en la A ver, misma déjenme, presentación. a ver, déjenme ver, entonces.
Ok. Sí, ya sé qué pasó. Bueno, acá vamos. De cualquier modo, yo les voy a pasar esta, para que la tengan. A ver, ahora vamos a ver. Y vamos a compartir nuevamente. A ver, ¿pueden verme ya elementos de la cultura organizacional? ¿Ya lo ven? Sí. Dice que sí, correcto. Bueno, muy bien. ver. A ver, espérame un momento. Denme un momento, un segundito. Bueno, perfecto. Entonces, listo. Ya todos dicen que sí, pero sí, todos decían que estábamos en la primera. Bueno, hace falta la cultura desde los niveles. A ver, dice Mazatlán. Dice Mazatlán. Marta. Cuando el contrato ya está otorgado, el OIC no actúa automáticamente con sanción, eso es cierto, sino que verifica, clasifica, corrige, solo si hubo intervención y daño sanciona. La integridad gubernamental no castiga por parentesco, sino por influencia indebida en beneficio del familiar. Así es, pero en esta parte que estábamos diciendo es cómo se interviene con integridad. Acuérdense que hoy no vamos a hablar de los procedimientos, sino más bien desde la cultura organizacional. ¿Qué se puede hacer sin esperar a que la norma pues nos diga? Porque miren, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene más o menos 8 meses que presentamos una serie de denuncias, muchas denuncias, y el día de hoy todavía no sabemos cómo van. Entonces, están avanzando, pero pues mientras, ¿qué haces? ¿Esperas y te quedas estático? No, necesitas ir avanzando porque si no, esto va a permear a tu cultura organizacional y entonces paras una institución completa. ¿Qué opina el licenciado Esparza sobre el ejemplo de Angostura? Bueno. Dice que las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas del compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere certeza plena de su conducta frente a las personas con las que se vinculen, observen su actuar. Hay algo súper importante en esto que dicen. Fíjense, ustedes y yo, más o menos tenemos, bueno, no más o menos, tenemos el privilegio de conocer de la normativa, de aplicarla cotidianamente y de estar actualizándonos en los diferentes temas. Allá afuera, la gente por lo regular no lo hace. Y entonces es con esas personas que debemos de pensar. Esa persona dirá, es que no aplicó bien el procedimiento o es que el procedimiento era tal. Esa persona solamente va a ver al final, se quedó con el contrato y era la esposa, ¿no? O no se quedó con el contrato. Entonces, eso es, creo que también muy importante en nuestro actuar, irlo ciudadanizando, haciéndolo asequible a la comunidad, porque la mayoría de ustedes, pues tienen un lenguaje técnico, pues muy importante y muy interesante en el que ustedes pueden interactuar, pero la ciudadanía no lo entiende así. Entonces también a veces en nuestro trabajo, en explicarles, oigan, es que fíjese que ahí yo no lo podía sancionar y no lo podía sancionar por su familia, sino eventualmente por la incidencia que tuviera en el contrato, por la posibilidad de conflicto de interés, etcétera. Pero ¿cómo le explicas esto a una persona que trabaja, llevando leche?
le vas a explicar esto, te va a decir, ¿what? ¿Qué es conflicto de intereses? O sea, ¿qué me estás hablando? Entonces, tratemos también que esa cultura organizacional no solamente sirva al interior, sino que fortalezca la relación que tenemos con la ciudadanía. Dice José Luis que hace falta una cultura desde los niveles básicos de educación para resolver, reforzar no solo los niveles de integridad institucional, sino también los valores que ven adquiriendo día a día. También es cierto, ¿eh? Del otro lado de la ventanilla o del otro lado de la calle, lo que termina ocurriendo es que las personas dicen, pues toda la culpa es del gobierno, ¿eh? Ustedes tienen la culpa, tienen la responsabilidad y yo no hago nada, no me muevo de aquí, pero entonces sales y ves a la vecina de enfrente, tirando la basura, ¿no? Enfrente de la institución, porque pues como todo puede resolver la institución, si le echa la basura ahí, pues alguien limpiara. Pongo este ejemplo muy burdo, pero en términos generales es decirles la construcción de integridad, de una cultura de integridad desde las instituciones, también tiene que venir desde afuera, como dice José Luis. Em, Dice la directora de investigación, la integridad pública es la adhesión a valores, principios éticos por parte de los servidores públicos para usar los recursos del Estado de manera efectiva, honesta y en beneficio de los ciudadanos, siempre priorizando el interés público sobre el privado. ¿Qué es lo más interesante? A mí me gustaría estar ahorita, pues no sé, como a esta hora me gustaría estar tomando el solecito, tal vez en Mazatlán, tomándome eh, un cafecito a la orilla de la playa. Pues sí, por supuesto, pero ese es mi interés, pero a mí el Estado mexicano me paga para hacer mi trabajo y entonces debo de ser congruente con ello y privar no lo que quiero, por ahí alguien se prendió un micrófono, no privar lo que quiero, sino para lo que me contrataron. Eh, Hace falta una cultura desde los niveles básicos de educación, dice José Luis. A eso ya lo habíamos visto, de integridad, sino también de valores que se deben de adquirir día con día. Hoy sé del Valle de Juárez. Muy bien. Se mueve el mouse, pero no se mueve mueve de integridad. ¿Ya se movió o no? Solo está en la integridad institucional. Sí está la misma, bla, 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 bla. Sí, correcto. Y avanzamos, y avanzamos. Doctora, ¿podría pasar las primeras? Yo pienso que no, pero ahorita se las mando, ¿eh? Para que avancemos. Así es, los tiempos usados en la investigación provocan muchísimas demoras. Eso es uno de los problemas más importantes. Y entonces ustedes entiendo lo difícil que es ser OIC y créanme que me parece de los trabajos más loables que hay en este país. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cachar, que pichar, que revisar, que fundamentar, que decir y luego además rendirle cuentas a la institución, pero además seguirse llevando bien con los compañeros, además que no los vean como el malo de la película, pero que al mismo tiempo sí los vean como el malo de la película, pero que los respeten, pero que luego la Contraloría pueda atender estos temas. Un trabajo dificilísimo. Y eso además, Vania quiere que tengan elementos de cultura organizacional, que haya diversidad e inclusión, que tengan reconocimiento, canal de denuncias y entonces se vuelve un trabajo titánico. Y hay cosas que todavía se deben de mejorar en nuestro país. Dice Berardo que se puede socializar, no solo publicar, no basta con tener un código de ética como piden en las recomendaciones no vinculantes. Hay que capacitar vivencialmente al personal para que entienda qué es integridad en su día a día. Por supuesto, esto pasa, parece algo bien sencillo, pero no se crean, ¿eh? Everardo, le diste a un tema que me parece importante, dedicar más tiempo a enseñar cómo hacer bien los procesos, pero que a buscar culpables, pero también explicarle a los otros, oigan, este proceso se hace así y participamos Juan, Pedro, Neira, Vania, porque esto nos sirve para avanzar en este tema. Cuando tú entonces nada más tienes reglas, hace algunos años me tocaba ir a ver si tenían códigos de integridad, de ética, de integridad, conducta a las empresas. La mayoría tenían, ¿eh? Pero ahí arrumbados, en el mejor de los casos les servía para nivelar una pata en los escritorios, ¿eh? Porque pues por lo menos servía de algo ese mamotreto.
En otros, pues sí, como un cuadro muy bonito, pero en el mejor de los casos, en otros, pues por ahí lo tenían guardado en la computadora, en un archivo o en un rincón del escritorio. Y entonces eso hace que en realidad no tengamos funcionarios capacitados, justamente como nos los dice Berardo, sino en realidad lo que tenemos es pues un funcionario, un servidor público cometiendo errores. Hay que liderar con el ejemplo, exacto. La cultura organizacional requiere eso. Sindicatura y OIC son las brújulas de la moral del ayuntamiento, deben ser los más puntuales, transparentes, respetuosos. La cultura se contagia desde arriba, generar confianza, puertas abiertas, que los directores vean a los OIC como un aliado para resolver dudas antes de firmar, no como un enemigo que espera a que se equivoquen totalmente. Y entonces los OICs y las OICs trabajan pues para fortalecer esa cultura organizacional, pero también creo que les han puesto un papel en el que muchos dicen, pues no, ellos son los malos de la película. Dicen por ahí que falta integridad para usar su puesto en beneficio propio. El OIC debe de tener como objetivo ser un guía institucional para el cumplimiento de las normas, instruir a los funcionarios para la generación de buenas prácticas, compartir de forma constante por diferentes medios el contenido del código de ética. Así es. Y no nada más mandarlo, ¿no? Pues mandarlo está fácil, pero a ver, hagámoslo vivo. Y luego, imagínense que tenemos un OIC que se la pasa diciéndoles y reclamándoles y a ver, y aquí una sanción y a ver, le voy a abrir una investigación y todo esto. Pero es una persona que no llega a tiempo, que no colabora nunca, que su lugar está hecho un cochinero y que además es de su trato muy complicado con las personas. ¿Será una persona que inspire? Pues no. ¿Será una persona que eventualmente nos va a hacer cumplir con los elementos de una cultura organizacional? No lo creo. Entonces, dice Emanuel que en el caso que un servidor público esté llevando un proceso de licitación y exista una persona con lazo consanguíneo, o en este caso, como lo plantea la doctora, como pareja sentimental, el servidor podría incurrir en una falta por posible conflicto de interés y el deber del OIC, más que un ente sancionador, debe de ser preventivo. Así es. Pero yo esperaría a que no, incluso no llegue ese momento en el que se materialice, ¿no? O que se inicie la investigación, sino que tal vez se tomen medidas preventivas para antes de que esto ocurra. Estos son los otros elementos, tener adaptabilidad y resiliencia. Oigan, ¿cómo trabaja un OIC? Sobre todo los que están en la zona de la costa. No sé si alguien hay aquí de Guerrero, pero ¿cómo trabaja un OIC que diga, oigan, perdón, estamos aquí con un proceso de la naturaleza, ¿no? Después del huracán de Guerrero, por ejemplo, en Acapulco. Oiga, por favor, requerimos que nos envíe todas sus expedientes y todo. Oiga, no tenemos luz, ¿no? Entonces, toca también en esa cultura de organizacional adaptarse a los desafíos. Y en México es un país con muchísimos desafíos, que empezaba diciéndoles que no era normal, pero que creo que somos un pueblo también que nos hemos aprendido a adaptar y vamos adaptándonos a los diferentes temas. En el OIC de Tepatitlán necesitamos capacitación para reforzar estas tres áreas: evolución patrimonial, auditorías financieras y procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ahí creo que está alguien de mi equipo. A ver si me ayudan a anotar esto, ¿no? Por favor, quien quiera que esté del equipo del CPC, ojalá que me ayuden a anotar esto, porque es muy importante, ¿eh? Eventualmente pedirle, por ejemplo, al área de la Secretaría Ejecutiva, pues que por lo menos nos dé capacitación, pero también nos dé materiales para cómo hacer evoluciones patrimoniales, cómo hacemos auditorías financieras, cómo hacemos los procedimientos de las responsabilidades administrativas, etcétera. Totalmente de acuerdo. Antonio, gracias, gracias, gracias. Perdón, J. Martín, gracias por decirlo. Siendo preventivo, le sugeriría que se abstuviera de participar en el proceso de licitación por el parentesco con quien cursa. Totalmente, ¿no? O sea, y no afectas a la pareja, ¿eh? O sea, le dices, oye, abstente
y no participes en esto. Todos los 6 Cs necesitamos capacitación y que se involucre a los titulares de los sujetos obligados. Oigan, les quiero decir algo aquí, y ahora que Neira Godoy es la presidenta de este, cuando ya no esté como presidenta del sistema, me gustaría mucho dar capacitación y se las ofrezco de verdad, pro bono, sin costo alguno, porque hay muchas cosas que yo me quedé con ganas de hacer y les ofrezco mucho dar capacitación, seguirles dando capacitación más larga, ¿no? Porque a veces, pues 1 hora se vuelve, muy poquito, pero además quiero decirles una cosa. eh, para mí es fundamental que hablemos, porque si yo vengo aquí a decirles mi choro, pues ya, o sea, pues yo cómo mejoro, cómo hacemos que las cosas jalen. Entonces, para mí, este cohecho es una falta grave. Por supuesto, sobre el tema creo que se podría acudir primero al comité de ética para que se haga la recomendación, por supuesto. Y en Mazatlán dice que se anotan. Súper Mazatlán. Bueno, eh, fíjense que apenas estaba escuchando, ¿qué creen? En la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, imagínense cuántas sanciones en firme tenemos por cohecho. ¿Cuántas se imaginan? ¿Cuántas se imaginan? Díganme un número. Cero. Tenemos cero, cero. Porque es muy difícil configurar el cohecho, porque debe de ser a partir de los testigos. ¿Cómo configuras que a alguien le das lana o que te pidió lana? O sea, a menos que tengas escrito, pero luego eso se vuelve muy complicado, pero necesitamos ir robusteciendo los mecanismos para lograrlo, para que pase de lo administrativo, pues a lo penal. Porque, a ver, hay personas que sistemáticamente están pidiendo dinero, ¿eh? Entonces, el Grullo Jalisco, presente. Nos anotamos todos los temas que abonen a continuar trabajando con el municipio, por supuesto. Y además, ¿saben por qué es tan importante el municipio? Cuando la gente va a votar, cuando la gente va a reclamar a sus autoridades, adivinen en qué piensan. Yo no creo que piensen en la presidenta de la República, ¿eh? Piensan en sus municipios. Nuestro primer contacto, mi primer contacto, yo vivo aquí en la Ciudad de México, mi primer contacto es con mi municipio, con mi alcaldía. Entonces, cuando yo pienso en las autoridades, pienso en mi alcaldía. Oigan, tienen aquí un cochinero afuera. O sea, los vecinos tiran la basura, les importa un cacahuate. Entonces, cuando la gente piensa en su gobierno, piensa en ustedes como primer punto. Entonces, por eso es tan importante la capacitación a los municipios. Bueno, entonces, ¿cómo hablamos de una cultura organizacional en el sector privado? Ya hemos dicho algunos temas, todo lo que incluye, y entonces tiene 5 características: jerarquía y estabilidad, orientación a la norma y el proceso, identidad y compromiso, propósito público, creación de valor público, influencia política y social. Voy a hablar de las dos primeras, de la primera y de la última. Fíjense, súper importante. ¿Por qué es tan importante tener jerarquías? Yo soy una persona, creo que bastante horizontal, me gusta muchísimo la horizontalidad, sin embargo, se requiere que alguien dé las órdenes, que alguien las acate y que vayamos fluyendo. Muchos de los temas de corrupción en cualquier institución mexicana, y me atrevería a decir del mundo, ¿saben dónde empiezan? ¿Dónde? No sabe la persona qué le toca a ella y qué le toca a él o a su jefe o a su jefa. Por ejemplo, este, la zona de la Ciénega nos anotamos. Claro que sí, colegas, muchas gracias. Casimiro Castillo presente. Edgar, eh, muchas gracias. A ver, fíjense lo que me encuentro yo recurrentemente. Una persona. ¿Y a qué hora entras? No, pues voy llegando a las 10 de la mañana. Oye, pero tu horario de entrada, ¿qué hora es? A las 8.
¿Y por qué llegas a las 10? Pues porque ayer salí a las 10 de la noche. ¿Y por qué saliste a la noche? Porque me lo pidió mi jefe o mi jefa. Oye, ¿por qué no le dijiste que no? Pues porque no, porque mi jefa tenía que mandar unos oficios y porque entonces se entregaba el informe y entonces yo le quería ayudar, pero hoy estoy cansadísimo. Oye, ¿y en tu descripción de puesto qué dice? Pues en mi descripción de puesto dice que yo me encargo de administrar los bienes materiales. ¿Y haces oficios en tu descripción de puesto? Sí, para los insumos materiales. ¿Y los oficios que hiciste ayer para qué era? No, pues para este un tema relacionado a una investigación. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? No, pues es que mi compañero fulano de tal no lo hizo porque es el favorito de la jefa y pues le dio chance que era el cumpleaños de su novia. Este tipo de cosas que parecen, ay, Vania, pero ¿cómo te estás fijando en eso? Este tipo de cosas van desquebrajando la cultura organizacional porque a cada uno no se le da lo que le toca. Salir tarde y empezar tarde en el trabajo es en contra de la cultura organizacional. Desde mi punto de vista, una persona debe de salir a su hora. Si no sales a tu hora, quiere decir que no estás haciendo buen uso de tu tiempo o que no hay el personal suficiente para desempeñar las acciones que se deben hacer en el área de tu trabajo y o que hay un mal liderazgo o que la mano se les está cargando a unos y lo que está pasando es que esa persona no solamente va a tener una mala actitud, sino que además se va a sentir sobreutilizada y entonces va a tener una muy mala, pues percepción de su trabajo y seguramente eso redundará con su servicio a los demás, con su interacción con sus compañeros, y entonces eso va quebrando la cultura organizacional, cosas que no pasan en el país. Pues entran a las 8, me decían en la Procuraduría, en la entonces Procuraduría General de la República. Pues sí, nosotros entramos a las 8, pero cuando nos toca entrar antes o cuando nos pusieron me decían que también les pusieron un checador. Pues checamos y luego nos salimos por los tamales a desayunar. ¿Y a qué hora van empezando a trabajar? No, pues como por ahí de las 11, porque los jefes llegan a esa hora. Me parece que un jefe debe de cumplir con la misma hora que cumplen todos los demás. Un jefe no hace más especial a una persona, lo hace con más responsabilidad y tener responsabilidad es hacer que haya estabilidad para la institución, que ayude a que esa jerarquía permee para mejorar las condiciones de integridad en una institución. En los pueblos pequeños pasa eso por falta de personal. Perdón, es correcto su comentario. Desgraciadamente eso es común. Pero cámbienlo. Fíjense, fui a un municipio, a Jalisco, ya tiene, da Jalisco, perdón, a Baja California y les empiezo a decir, ¿no? Estaba su jefa y estaba toda el área. Oigan, está muy mal que salgan temprano, que salgan antes, porque además la jefa me pidió que enfocara sobre esto y se atrevió la gente, dijo, sí, pero es que ella nos tiene aquí, pues hasta que se vaya. Y ella se va como a las 10 de la noche. Y nosotros pues estamos hartos a esa hora, cansadísimos. ¿Y saben qué? Generamos un curso tan padre que la directora terminó comprometiéndose a que la gente se fuera a su hora. Cuando yo platiqué con ella y le dije, oye, pero sí sabes que además eso también va en detrimento de tu vida, de tu familia, de tu trabajo. Además, a nadie los ven como héroes, ¿eh? O sea, a nadie de ustedes les van a dar una medalla y les van a decir, Neira Godoy, usted terminó hoy a las 11 de la noche. Una medalla para los que terminaron a las 11 de la noche. En Japón, en Alemania, en los países más desarrollados está mal visto irse a tarde, porque si tú te vas tarde, quiere decir que no eres un buen empleado y que no haces un buen uso de tu trabajo, de tu tiempo en el trabajo. Pero eso ocurre muy comúnmente en nuestro país. Dice, es correcto su comentario. Otro factor importante son los saludos. No precisamente son asignados acorde al perfil, son los sueldos. Así es. Te piden que hagas de la noche
día para que cumplas, por supuesto, y que, oiga, usted es su trabajo, y si no, allá hay 10,000 personas afuera, pero me parece que la cultura organizacional es un punto fundamental y me alegró mucho que la presidenta Neira me haya propuesto este punto, porque justamente es de los temas que no se hablan, ¿eh? O sea, como que parece pecata minuta, parece algo menor, pero en las culturas organizacionales entran los horarios, las jerarquías, las orientaciones, saber los perfiles de puesto, saber los sueldos. A mí me toca ver que el que está más abajo es el que le friega más, el que gana menos, y pero además a veces el que tiene más responsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos cambiando esto? Justamente con una cultura organizacional basada en la integridad. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Deme un segundo. Como verán, estoy un poquito enferma de la garganta. Bueno, tenemos algunos desafíos, tres fundamentales. La resistencia al cambio, esa naturaleza jurídica en la que a veces nuestra mente dice, sí, Vania, qué interesante, qué bonito lo que dices, qué bonito lo que dicen en integridad, pero mi naturaleza jurídica dice que debe de ser de esta manera. Pero debemos de adecuarnos y enfocarnos a los procesos y decir, efectivamente, en la norma viene de esta manera, pero yo puedo hacer cambios innovadores, prácticos, que no necesariamente violen la norma, pero que nos ayuden a las necesidades que van cambiando. Oye, tenemos que generar desafíos frente al Mundial de Fútbol. Tenemos que generar cambios frente al Mundial de Fútbol. No, pues imagínense, cuando estén listas las denuncias, ya estamos en el Mundial de no sé dónde. Entonces, tenemos que apresurarnos también y eso influye mucho en la cultura organizacional. Fomento de la innovación, crear un entorno propicio para la innovación es un desafío, ya que justamente el riesgo suele estar presente debido a la rendición a la rendición de cuentas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas rindiendo cuentas desde tu pequeño lugar, oigan, este mes tuvimos estas faltas, oigan, y vayan haciendo cosas que incentiven. ¿Qué cosas incentivan? Los humanos somos competitivos por naturaleza. Luego los mexicanos además nos encanta el reconocimiento, ¿no? Cosas que puede hacer el OIC que parecen súper sencillas. Pues poner ahí, quienes, cumplieron con el marco de integridad, con el código de ética. Y a partir de algunos valores y algunos ejercicios que se hicieron en el mes, Juan, Pedro y José cumplieron. Y María y Carla también cumplieron. Y entonces lo ponemos ahí en un lugar muy bonito, pero eso va haciendo que innovemos y tener apertura y transparencia. Ese hoy sé con el que llegas y oiga, es que le quiero preguntar sobre pues fíjese que creo que en mi lugar, en mi área se está configurando quizá una falta administrativa. No, no le puedo decir. No, pero a ver, dígame de quién se trata. Entonces, si nosotros ponemos estas trabas con el personal, pues entonces lo que vamos haciendo es que los ciudadanos o que los empleados pues no quieran hablar con nosotros. Y entonces necesitamos fomentar una cultura de apertura. Me parece que la persona más abierta, no a sus investigaciones, sino más abierta a informar, debería de ser siempre los órganos internos de control. En ese sentido, quiero decirles que hay necesidades para esta cultura organizacional desde el sector público y cómo lo vamos a traducir en un mejor rendimiento, en alinear los objetivos, a tener mejor productividad, a facilitar la gestión estratégica. Cuando cumples con tus horarios, cuando cumples con lo que toca, pues se ve claramente quién no está cumpliendo con lo que le toca. Y entonces ahí también se deben de tomar decisiones. Esta persona no está sirviendo y dice que pues sí debe de ganar $1,000,000 y que está aquí porque lo metió la prima de un amigo, pues sí, qué interesante, pero qué bueno y felicidades, pero pues tú aquí no estás sirviendo. Y entonces esto te ayuda a como líder,
o como cabeza de una institución a tomar decisiones. Esta persona tendríamos que removerla de su puesto, ¿no? Incluso sin tener un procedimiento abierto, ¿no? O sea, a ver, oye, te invitamos a que o te aplicas con estas cosas o tendrías que abandonar tu lugar. Entonces, derivado de todo esto, quiero decirles que es importante que enfaticemos que la cultura organizacional en el sector público debe de ser vista como la congruencia que tenemos las personas para hacer funcionar las empresas, nuestras casas y las instituciones, porque es la única manera que tenemos para generar un cambio profundo en la vida pública de las personas, para materializarlo en bienes, en servicios, en ahorros y entonces que esas normas, esos principios guíen nuestro comportamiento, siempre lo que decían y lo que ponían en los comentarios, guiándolo con el interés público. Bueno, a ver, dice también por aquí los comentarios. Dice Es Álvarez, muy cierto, gracias por comentar este tema tan relevante. Por favor, la lista de asistencia, no lo olviden. Desde Chapala dice Silvestre Chapala, realizar acciones de acuerdo a nuestros contextos y nuestros recursos, pero que sean efectivos, aunque sean mínimos, pero que se vayan marcando un cambio y que sepan que existimos. Cuando uno llega tarde a un lado, y fíjense que luego es mi talón de Aquiles, cuando uno llega tarde a un lado, dices, ya para qué voy a llegar temprano, si doña tal, de cualquier modo va a llegar una hora tarde. Pero cuando dices, oye, pues el jefe o la jefa o mi compañero de junto dice la entrada a las 9 y él está ahí 5 para las 9 y a las 9 empieza a trabajar, pues hasta te da pena, ¿no? Cambia, estas cosas cambian. No, nuestro alrededor coincide en el sentido de que se deben tener los perfiles de acuerdo a la función que se desempeñe, de otra manera no se puede avanzar. La puntualidad es personal, sí, pero va incluyendo a los demás y va mejorando a la cultura organizacional. Entonces, quiero decirles los temas y las características principales. Pues vamos a fortalecer la confianza en las instituciones, vamos a mejorar el desempeño, vamos a prevenir riesgos y cuando los veamos incluso podemos actuar, como este ejemplo que les ponía tan general sobre la compra de papelería. Va a promover también el comportamiento coherente y sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de que pueda permanecer en el tiempo. No solamente va a ser un comportamiento coherente, sino que va a seguir a lo largo del tiempo, incluso aunque yo ya no esté aquí. Se van haciendo cambios que pueden permanecer en el tiempo y los cambios pueden ser tan sencillos como la puntualidad. Fomentar el liderazgo ético. Cuando no hay un liderazgo ético, pues las propias gentes pueden decir, oigan, aquí teníamos a nuestra jefa Lupita, que era una persona completamente íntegra y ahora nos pusieron a este jefe y pues la verdad esta persona así y así y así, y no está cumpliendo con sus labores y entonces en ese sentido pues creas unidad y eventualmente incluso dices o se comporta de una manera ética e íntegra o nosotros no vamos a trabajar con ella. Pero todos además unidos en el mismo, son. Y eso ayuda a tener una mejor satisfacción del trabajo, del compromiso personal, pero sobre todo y lo más importante, va a mejorar nuestra relación con la ciudadanía. En ese sentido, y concluyendo de manera muy rápida, la cultura organizacional debe de estar basada en la integridad, en esa congruencia que deberíamos de tener para el funcionamiento del sector público, porque eso va a garantizar buenas decisiones, acciones, mejores servicios, va a ayudar a que el interés público esté por encima de cualquier interés privado y que el Estado y las instituciones en las que se materializa, pues no solamente sean eficaces, sino además tengan reconocimiento de las personas y decir, oye, eso funciona. Puedo ir ahí y por lo menos me van a contestar a qué se dedica, ¿no? Porque un problema muy grande que tenemos además es que no informamos a la ciudadanía. Cosas sencillas en las que podemos cambiar y con eso termino. Ahí está, este es mi Twitter. Antes era de un modo diferente, pero ya lo logré cambiar. Es Vania Pérez Mor.
Yo soy tuitera desde siempre, entonces ahí voy poniendo la mayor parte de mis cosas. Si me quieren escribir, este es mi correo. Estoy a sus órdenes de verdad, para lo que necesiten y decirles cosas que podemos cambiar de manera muy sencilla: puntualidad, conocer las normas, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que dice. Oiga, aquí dice un valor que ni sé cómo, o sea, ni sé a qué se refiere. ¿Qué es eso de probidad? Ni siquiera sé el significado. Explíquenos. Y cambiar el entorno no depende de una sola persona, es una responsabilidad compartida, así como la corrupción hoy en nuestro país es una responsabilidad compartida. Y termino diciéndoles algo, voy a leer aquí lo que dicen. Dice, coincido en el sentido de que se deben tener los perfiles de acuerdo, eso ya lo habíamos visto. El mexicano se distingue por la falta de puntualidad. Así es, el liderazgo ético es predicar con el ejemplo. Así es. Fíjense que yo soy bien criticona, ¿eh? Yo soy muy aguerrida y soy muy crítica. Y entonces para criticar, pues hay que portarse también congruente, ¿no? Entonces, no es fácil. Y en ese sentido, pues es un reto muy, muy grande por el que ustedes tienen al ser hoy CES, porque van a estar ahí, ay, lo dejé de compartir, porque van a estar ahí, ¿se dejó de compartir? Ahí ya tenemos el reconocimiento de Baña. Bueno. Oigan, pues termino diciéndoles algo, porque sé que además empiezan su jornada laboral. Disculpen por retrasarme, pero quiero decirles que estoy convencida que las personas somos una especie de piedrita en un charquito, en un cúmulo de agua. Y se han fijado que cuando avientas algo al agua se hacen ondas. Bueno, yo creo que cada acción que hacemos a nuestro alrededor genera ondas. Tengo el sueño profundo de que México cambie, de que sea íntegro. ¿Lo puedo lograr? La verdad es que no. Y es muy triste darse cuenta de que no. Y estoy seguro que ustedes quisieran también que nuestro país cambie. Sin embargo, ¿qué sí puedo hacer? Lo que está en mi control. Puedo controlar mi puntualidad, puedo controlar mis acciones, puedo controlar hacer lo que está estipulado en el marco normativo de mi dependencia, por supuesto. Y yo espero que pues, esa posibilidad de control que tengo, mi área de control, si yo la controlo, eventualmente hace que se contagie mi área de influencia. ¿Quién es mi área de influencia? Mis compañeros, mis jefes, mi familia, mis amigos, la gente con la que convivo. Y eventualmente las áreas de influencia trabajando al mismo tiempo, pues van a impactar en nuestra área de interés. ¿Cuál es nuestra área de interés? Pues tener un México íntegro. Pero muchas personas trabajando en su área de control, contagiando a su área de influencia, podemos lograr que nuestra área de interés cambie. Y entonces, muchas personas siendo esa gotita o esa piedrita en un charquito, creo que podríamos hacer una ola tan grande que un día haga que nuestro país sea íntegro. Les mando un abrazo muy fuerte, les agradezco mucho por escucharme y quedo completamente a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa participación. Por ahí a la maestra Neira le ofrece una disculpa a usted y a los compañeros participantes. Tuvo que salir de manera rapidísima a una sesión que tiene ahorita ella a las 11 de la mañana. Doctor, ahora sí que ha sido un gusto para nosotros, Contraloría del Estado de Jalisco y el Comité de Participación Social. Realmente le agradecemos en demasía la aceptación en participar en este programa de mentoría. Sin duda alguna, lo expuesto por usted será de gran utilidad para los compañeros titulares. Eso ahora sí que viene muchísimo a abonar todas las aportaciones. Y bueno, este tema de integridad pues es muy, muy amplio. Como bien lo refirió, no basta quizá una hora, sino habría incluso, ¿por qué no hacer un curso, un programa específico? Cuenten conmigo.
Creo que se congeló por ahí, pero bueno, se quedó congelado. Colegas, Bueno, este, perdón, perdón, ya te perdón, doctora. escuchamos perfectamente, Perdón, ahora sí, doctora, se fue aquí, fallas técnicas, se nos fue el no te internet. preocupes. Ahora sí que, pues, sí sería muy valioso un curso, un programa específico de la propia integridad. Y bueno, pues qué interesante que usted nos coadyuve y nos colabore con esa ponencias, ¿verdad? Contralora, me permito leerle rápidamente un reconocimiento que Claro que sí. ahora sí que le otorgamos. Las mentorías sobre buenas prácticas en la gestión pública municipal otorgan el presente reconocimiento a la doctora Vania Pérez Morales por impartir la conferencia magistral en el tema La cultura organizacional del sector público desde la integridad institucional. 21 de noviembre del 2025, firmado por la maestra María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco y presidenta de la Comisión de Contralores Municipios de Estado, y por la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. No me queda más que reiterarle nuestro agradecimiento, doctora, y bueno, ahora sí que cedo el uso de la voz por si nos tiene algún mensajito por ahí para nuestros compañeros titulares. Muchísimas gracias de nueva cuenta. No, muchísimas gracias a ustedes. Les dejo, les puse aquí la liga a un canal que tengo de WhatsApp en lo que voy poniendo, pues, eventos, elementos que ayudan a fortalecer este tema, también algunas cosas que comparto, las columnas cuando me toca escribir, pero también eventualmente concursos, cosas que voy encontrando que resultan de interés para la comunidad anticorrupción. Entonces, muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte y quedo a sus órdenes por los medios electrónicos que ahí ya tienen. Muchas gracias a la Contraloría del Estado, muchísimas gracias a la Presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Les dejo y les mando un abrazo y mi reconocimiento por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias, doctora. Hasta Gracias a luego. todos los participantes, a todos los titulares que nos acompañan de las diversas entidades federativas, municipios, Jalisco. Muchísimas gracias. Por ahí dentro de 8 días nos estamos saludando de manera presencial. Doctora, pues me queda también extenderle la atenta invitación. Si es gustosa, por acá la esperamos aquí en su casa, en la Contraloría del Estado, aquí en Jalisco. Muchísimas gracias. Saludos, por favor. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias a todos, titulares. Recuerden por ahí, échenme la mano con su formulario para el tema de sus constancias, los que nos van a acompañar de manera presencial. Tengan muy buen fin de semana y gracias por su valiosa participación.